Retomando la historia, Georg Friedrich Händel nació el 23 de febrero de 1685 en Halle, una ciudad de Alemania. Su padre era Georg Händel, un cirujano barbero de la corte de Sajonia. Bautizado luterano, tuvo un acercamiento a la música a muy temprana edad, ya que en esos tiempos la música religiosa era muy común en Halle, teniendo un enorme interés por la composición y el órgano. Pero su padre quería que estudiara Derecho, oponiéndose a las decisiones de Händel, diciéndole muchas veces que los músicos eran flojos y solo servían para entretener a tontos. Un poco polémico. Tanto fue su decisión que decidió tirarle muchas cosas referentes a la música, pero se cuenta que su tía Ana, quien fue de gran apoyo en la formación musical cuando Händel era un niño, escondió un clavecín en el ático de su casa, y por las noches Händel se escabullía para tocarlo. Hey guys, have I told you about this space? Ah, yes. Hey, what are you doing? Hey! Don't put color on my space! No! Get back here! Händel, siendo un obstinado y perseverante, logró hacer que su padre tolerara su decisión por la música, tomando así lecciones en la capilla de Halle, quien era dirigido por el entonces célebre Friedrich Schacau, quien posteriormente se convertiría en su maestro. Viendo la gran habilidad que tenía Händel, en ese tiempo no solo le enseñó música, sino la historia detrás de ella, también como composición, armonía, contrapunto y violín, en su capilla luterana. Lo más probable es que también habló de Martín Lutero. A los 18 años sale de Halle y se dirige a Hamburgo. Siendo un joven ambicioso y curioso, fue a trabajar en la ópera de la ciudad de Hamburgo, quedando encantado con la ópera y siendo su gran pasión por un largo tiempo. Apasionado por la ópera, decide emprender un nuevo viaje, esta vez con dirección a Italia, donde se convertiría rápidamente en el compositor de obras de Italia más popular en ese tiempo, con un periodo de popularidad desde 1706 a 1710, o sea, 4 años. Se dice también que fue invitado a Florencia por uno de los Medici, con el propósito de convertir a Florencia en la capital de la música en Italia, gracias a la ayuda de músicos y compositores talentosos. Pero Händel era demasiado independiente como para convertir una ciudad en la capital de la música. Y algo harto de las condiciones y reglas de gente de clase alta y casi aristócrata, Händel necesitaba su propio lugar en donde poder expresarse libremente. Decide emprender un nuevo viaje, pero antes regresa a Alemania en 1710, con el motivo de visita a Ana María Luisa de Medici, en Düsseldorf. Y siendo influenciado por la ópera italiana, ahí tocaría uno de sus grandes éxitos, el Rinaldo, que está basado en el poema épico Jerusalén liberada. Un año después, en 1711, decide viajar a Inglaterra para quedarse a vivir ahí, en donde además fue invitado a componer una ópera. Su mero mole, ¿eh? Händel pensaba en la ópera italiana y cómo conquistar Inglaterra con ella. En 1717, el rey Jorge I le pide a Händel que componga la célebre música acuática para su fiesta en el río Támesis. Se dice que le gustó tanto que pidió que la repitieran 3 veces seguidas. Ya se imaginarán el cansancio de los músicos, pero bueno, era la corte del rey, no podían desobedecer. Debido a su gran hazaña, la sociedad inglesa lo recibe como un integrante extra de la nación. Un Händel de 34 años, quien en 1720 fue designado como director de la Real Academia de Música de Londres, empresario, director de orquesta y hasta escenógrafo, podrá dar todo lo que es en su gran pasión. Aunque el público inglés era algo difícil de tratar, pero Händel se las arregló para que pudiesen poner más atención a las obras. Un ejemplo de ello es en la ópera de Julio César, la ópera más célebre de la Academia Inglesa, compuesta por el mismo Händel, donde Cleopatra trata de seducir al emperador romano. Händel decidió destacar con 2 orquestas, una debajo de la tarima y otra atrás de la actuación,
Esto con el motivo de que la música sea más profunda y llegue a ser más sentimental al espectador. La sociedad inglesa apoya a Händel, adoptando definitivamente la nacionalidad inglesa, donde también compuso la música para la coronación del rey Jorge II. Un dato curioso es que también se usó para la coronación de la reina Isabela. Tiene una pequeña época dorada en Inglaterra, dominando el público con la ópera italiana. Pero en 1728 empezó un declive. La ópera cada vez es más costosa, y los que la financiaban a veces no pagaban las cuentas. Además de que la sociedad burguesa de Inglaterra solo apreciaba la ópera que podían entender. En pocas palabras, querían música en su idioma. Tras estos acontecimientos, la Academia de Música de Inglaterra, donde Händel era director, tuvo que cerrar. Pudo haber sido el final de Händel, y por desgracia murió. Pero sobrevivió. Jamás se sintió tan vivo, estando tan cerca del olvido. Recordando lo perseverante que era Händel, no se dio por vencido, y a sus 45 años, con todos sus esfuerzos, logró abrir una segunda academia de música, donde ahora se maneja a base de ingresos por entrada, un método infalible. Luchó por mucho tiempo, teniendo así grandes éxitos y fracasos en sus óperas. Su nueva ópera más destacada en su segunda academia era Alcina, donde se podría ver la estabilidad de Händel, pero sobre todo el sentimiento de darlo todo por un sueño. O Dei, qui vi non scorgo alcun sentiero. Ah, da quello speco, donna, mi sembra ad incontrarne viene. Qual felice ventura, animoso guerriero e virreto. Il mar turbato, il vento qui ne sospinse. E a chi è il felice suolo della possente Alcina, il regno è questo. Donna, i felici, Intesi il suo potere, la sua beltà, ma ginne Licia Pero lamentablemente en 1741 la ópera italiana pasa de moda en Inglaterra y Händel lo tuvo que aceptar, cerrando por segunda vez su academia, dando así su final en la ópera italiana en Londres. Pasó un año y en 1742 el gobernador de Irlanda invita a Händel a Dublín, aceptando en pensar en olvidar la ópera italiana y en el fracaso de Londres, y además de ver cómo podía seguir viviendo de la música. Se dice que durante la Cuaresma, donde estaba prohibida la ópera, Händel escribía pequeños oratorios. Los oratorios son composiciones que eran textos cantados a partir de oraciones relacionadas a la Biblia. Nunca dejó la ópera, aunque ya no compondría más óperas. Se enfocaría más en los oratorios, donde da el adiós a la ópera y le da una nueva oportunidad a los oratorios. Curiosamente, la sociedad burguesa de Inglaterra, a quien tanto había criticado por su ópera italiana, deciden apelar los nuevos oratorios, ya que se cantan en inglés y eran más baratos de financiar en lugar de la ópera. Se cuenta que en 1741 Händel decide darle todo su potencial a su más grande obra, El Mesías, el oratorio más importante para Händel, quien marcaría un antes y un después, tanto en su carrera como para su vida personal. Estrenándose el 13 de abril de 1742 en el The Great Music Hall en Fishhamel Street, Dublín. Irlanda, perdón. Esta pieza fue presentada ante el rey Jorge II, quien al terminar la obra se para de su asiento y empieza a aplaudir. Aplaude y aplaude, agradeciendo a Händel por su gran trabajo. Es un hecho. El gran oso, como le apodaban, abandona la ópera italiana y pasa a ser el compositor ideal para Inglaterra. Qué curioso, ¿no? El mejor compositor inglés no es inglés, es alemán.
Un alemán que pudo seguir sus sueños sin importar que su padre quería que estudiara Derecho. Las limitaciones en Italia, recordando el propósito de los Medici con Florencia, el tener que cerrar su escuela 2 veces por problemas financieros y una enfermedad que casi acaba con su vida. Otro dato curioso es que nació el mismo año que el grandioso Bach, pero solo por unos meses de diferencia. Solo que Bach murió primero, marcando así el final del barroco, pero realmente debió marcarse con la despedida del mundo de Händel, quien murió a los 74 años un 14 de abril de 1759 en Londres. Pero no todo es dicha, no todo es tristeza y depresión y cosas tristes, ya saben. Se dice que su último día de vida, un 13 de abril, dirigió el Mesías ante la corte real, dando así el último adiós y teniendo esa sensación de mirar a Dios a los ojos con la obra, se elevó al cielo al día siguiente, 9 años después de que Bach muriera. Pero bueno, así lo fue y se retomó la historia. Muchas gracias.